Estimados estudiantes, muy buenas noches. Mil disculpas por la demora, tuve un inconveniente técnico, pero ya estoy aquí para poder iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Sí? ¿Cómo estamos esta semana? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Veo que la asistencia siempre es menos cuando finalizan las T1, ¿cierto? ¿Cómo han culminado los otros cursos? Espero que con muchos éxitos también. Les agradezco a quienes hayan realizado el cuestionario. Si esta T1, recuerden por favor que en el caso de los cursos virtuales, los plazos son impostergables, ¿no? Entonces, aquellos que no han podido realizarlo por X razones, bien, la nota calificatoria lamentablemente es de 0. Por eso es que el sistema les otorga una semana para realizar dicha evaluación. Entonces, yo se las voy adelantando de una vez porque nuestro siguiente entregable es en la semana 7, perdón, ¿no? Entonces, este ya va a ser un trabajo grupal que tienen ustedes que hacer junto con sus compañeros. Les voy a dar los alcances a los delegados a más tardar el día de mañana. Entonces, es importante, por favor, que vayan viendo, ya todos los grupos se han conformado, todos, absolutamente todos tienen grupo. Así que les voy a pedir, por favor, que puedan chequear esa información para organizarse bien, ¿sí? De lo contrario, van a tener quizá algunos inconvenientes al subir la tarea calificada número 2, que consiste pues en un trabajo grupal, ¿sí? Bien. ¿Han tenido la oportunidad de revisar el video que les dejé en la sección anuncios? ¿Pudieron revisar el video o no? Fue el video acerca de los sujetos de derecho internacional. ¿Pudieron revisar entonces el video? No, no han podido revisarlo, ok, no hay problema. Todavía, ok, no hay problema. Es un enlace de YouTube. Bien, Diana, es un enlace. Si no se puede ver, de repente por ahí fue un problema ¿cómo se le dice esto? Del hipervínculo, lo voy a solucionar. Bien, gracias por avisarme. Bien, entonces hoy día vamos a desarrollar la siguiente sesión como parte de nuestro curso de Derecho Internacional Público. Bien, tenemos a los sujetos de Derecho Internacional Público, estamos en la semana 5 de nuestro curso, ¿bien? Y precisamente a propósito del video, preguntarles un poquito acerca de sus nociones sobre el sujeto de derecho internacional público. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué creen ustedes? Ok, por ahí su compañera Sandy Merlí me indican que el Estado, ¿no? Por ahí Sandy también me dice las organizaciones. ¿Quiénes más serán considerados sujetos de derecho internacional público? Perfecto, la persona humana. Bien, sí, encontraremos entonces una serie de sujetos de derecho internacional público que precisamente vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Primero, cuando hablamos de sujetos de derecho internacional público, hablamos de la subjetividad internacional, ¿sí? ¿A qué nos referimos con este concepto? Hay que distinguir primero al sujeto que realiza estas relaciones internacionales o sujetos y aquel sujeto de derecho internacional, ¿no?
Este último es el actor, el protagonista de estas relaciones de carácter internacional y por tanto también es titular de derechos y obligaciones, ¿no? Según las normas de la comunidad internacional. Bien, entonces, cuando hablamos de sujetos de derecho internacional, hablamos de todo aquel que tiene, pues, titularidad de derechos y obligaciones, ¿sí? Esta distinción entre dos planos, tanto sociológico como jurídico, sirve. ¿Me escuchan los demás? Porque Soledad me dice que está entrecortado o quizá es su audio. ¿Los demás me escuchan bien? Ok, Soledad, entonces es probable que sea tu audio. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces esta distinción entre los dos planos, tanto sociológico y jurídico, sirve para poner en evidencia precisamente el hecho de que algunas entidades que actúan en la escena internacional, como es el caso de las empresas transnacionales o las organizaciones internacionales no gubernamentales, carezca de la subjetividad internacional, ¿no? Y esto porque no tienen precisamente un estatuto jurídico en materia internacional que desarrolle precisamente estos derechos y obligaciones que mencionamos que son esenciales de aquellos actores del derecho internacional público, ¿cierto? Cuando yo les pregunto entonces si estos sujetos de derecho internacional son iguales o diferentes entre sí, si tienen las mismas características, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Son diferentes? ¿Son similares? ¿Son iguales? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Son diferentes, me dice Katari, o Katari, perdón. Bien, efectivamente, ¿no? Precisamente esta naturaleza distinta hace que los sujetos de derecho internacional, bien, tengan capacidad internacional en la comunidad, ¿sí? En la comunidad internacional. Entonces, hay un elemento particular que caracteriza esencialmente a los estados, que es el de la soberanía, ¿cierto? Y los distingue de los demás sujetos del ordenamiento jurídico internacional, porque también encontraremos una serie de elementos constitutivos que le dan pues este protagonismo esencial a los estados, ¿cierto? Bien, entonces, el derecho internacional se caracteriza precisamente por la pluralidad y heterogeneidad de sus sujetos, ¿no? Los estados son sujetos soberanos en una determinada base territorial, bien, y una organización, pues, política, bien, una organización política. Esto precisamente lo que ha hecho es que como les dije, tengan el rol protagónico en la comunidad internacional. Sin embargo, no son los únicos que existen. Veremos también algunos otros sujetos, como es el caso de la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, los pueblos, los beligerantes, movimientos de liberación nacional, entre otros, ¿no? Entonces, es necesario para cada uno de ellos también indagar cuáles son sus derechos y obligaciones según el derecho internacional, ¿sí? Vamos entonces con los primeros sujetos de derecho internacional, que son los estados, ¿sí? ¿Qué son los estados? ¿Qué es el estado? ¿Qué es el estado? Por ahí me contestan, ente dotado de subjetividad plena, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra idea entendemos por el estado?
Es un territorio, países soberanos, una comunidad, organización política, sujeto de derecho. Ok, perfecto. Hay una idea bastante clara, conformado por territorio, población, gobierno, soberanía. Ok, perfecto. Cuando hablamos entonces de los estados, hablamos de esta famosa personalidad jurídica internacional a la que hemos estado haciendo alusión. Bien. Esta personalidad jurídica internacional le da sentido precisamente a los estados y lo convierte en el sujeto protagónico principal de la normativa internacional. Bien. La concepción del Estado entonces se dio más o menos entre los siglos XIX y siglo XX, ¿sí? El Estado, como les dije, constituye pues la piedra angular, el destinatario exclusivo del derecho internacional. Bien, el derecho internacional está destinado a regular relaciones inicialmente recíprocas entre estados, ¿no? Y luego ya con el surgimiento de los demás eh, sujetos de derecho internacional, pues amplió su campo, ¿no? Es importante entonces mencionar que al momento de hacer referencia a esta famosa personalidad jurídica o subjetividad internacional como cualidad exclusiva y esencial de los estados, vamos a identificar algunas tendencias que ha trabajado la doctrina, ¿bien? Y que hace precisamente replantear este concepto de subjetividad que está tan asociado a la noción de Estado. Bien, tendremos entonces a la institucionalización, que es el surgimiento de instituciones internacionales que revela precisamente la incapacidad de los estados de resolver por sí solos problemas que exigen un esfuerzo de cooperación internacional permanente. Bien. También encontraremos a la socialización, que implica precisamente la aplicación de materias reguladas por el derecho internacional, y estas materias ya escapan de la guerra y la paz exclusivamente, ¿no? Son temas relacionados al comercio, al medio ambiente, a la salud, por ejemplo. Y finalmente la humanización, ¿no? Y esto a razón de la aparición del individuo también entre los sujetos de derecho internacional y catalogado también como parte de ellos, además de la exigencia de sus derechos humanos como parte precisamente de este interés que une a toda la comunidad internacional. Bien, entonces es importante identificar estos aspectos que precisamente eh, lo que hacen es encontrar una justificación de por qué esta subjetividad internacional pues tiende a ampliarse. Bien. Entonces, cuando hablamos de Estado, ¿cuáles serán estos elementos que lo constituyen? Territorio, gobierno, población y soberanía. Perfecto, por ahí Santi se acuerda de sus clases de derecho iniciales, ¿no? Tenemos entonces al territorio, a la población y al poder político, ¿no? Y por ahí también no se nos escapa el concepto de soberanía. ¿Qué se entenderá entonces por el primer elemento constitutivo, que es la población? Por la población encontraremos entonces a la colectividad humana, ¿cierto? Conformada por el conjunto de habitantes que residen en un espacio geográfico determinado. Bien, mi pregunta inmediata sería, ¿solamente se incluye a los ciudadanos o también podemos incluir a los extranjeros? Ustedes. También por ahí me dice Sandy, todos me dice Franklin, Farina igual, Juan Carlos también. ¿Qué opinan los demás? Todos me dice Asdrúbal, todos me dice Rocío, Eva también. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de el territorio, también estarán comprendidos los extranjeros en tanto tengan la condición de domiciliados en el país, ¿sí? Luego encontraremos como segundo elemento constitutivo el territorio. Esto que estoy indicando ahora es también una introducción, porque de hecho tenemos más clases, como lo hemos podido ver en el sílabo, que desarrollan el tema de los estados. Bien, pero vamos a ir con las partes principales importantes. El territorio entonces es el espacio geográfico, terrestre, aéreo o marítimo, donde el Estado va a ejercitar sus competencias, ¿cierto? Esta
competencia del Estado, bien, resulta ser exclusiva y excluyente, bien. En este espacio también hay que delimitar una cuestión importante que son las fronteras, bien, sin necesidad de hacer una demarcación, es decir, tengo que trazar por ahí con mi tiza territorio, ¿no? Estas fronteras, pues, forjadas también en razón de una fuente importante en materia de derecho internacional, que es la costumbre. Bien, y por último, el gobierno, ¿sí? El gobierno entendido como el aparato político mediante el cual el Estado expresa, pues, su voluntad, ¿bien? Y no se limita a su órgano ejecutivo exclusivamente o su órgano legislativo, sino a toda esta estructura de poderes públicos que hacen como tal el gobierno, ¿sí? El gobierno, entonces, va a ser determinante para el concepto, para la existencia del Estado, ¿cierto? Y también encontraremos a la famosa soberanía, ¿no? ¿Qué cosa es la soberanía? ¿Qué entendemos por el concepto de soberanía? ¿Qué es la soberanía? Autonomía de poder, poder político independiente, poder para autogestionarse. Ok, hay varios conceptos por ahí, ¿no? Representa un territorio, autoridad, poder sobre una población, autoridad. Ok, bien. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, hablamos de una característica también esencial del Estado, ¿cierto? Soberanía y Estado son conceptos indesligables, ¿bien? La soberanía es entendida entonces como la capacidad jurídica del Estado, capacidad de ejercer todos los derechos que el ordenamiento jurídico internacional reconoce, ¿cierto? Es la facultad entonces de decidir, de cumplir las reglas y de establecer estas, ¿cierto? Los estados, entonces, vamos a encontrar que están asociados a este concepto de soberanía y encuentran en este su razón de ser, ¿bien? Y esta soberanía va a ser entendida desde una doble clasificación, ¿ok? Cuando hablamos entonces de soberanía, encontraremos la soberanía interna y la soberanía externa. ¿A qué hace alusión la primera? Cuando hablamos de soberanía interna, se refiere o se vincula las competencias del Estado al interior. Bien, el Estado es un sujeto básicamente territorial. Su ámbito de competencia, de acción, se limita precisamente a la demarcación, a la delimitación, perdón, de sus fronteras, ¿no? Y esta soberanía interna va a tener pues un efecto de tipo positivo y también de tipo negativo, ¿sí? Cuando hablamos entonces de este elemento positivo, bien, hablamos del ejercicio exclusivo de jurisdicción sobre todas las personas en el interior de su territorio, ¿sí? Y mientras que el efecto negativo será la exclusión de las actividades de otros estados. Por ejemplo, yo aquí en el Perú tengo la potestad de exigir, bien, los tributos a mis habitantes, vamos a suponer tributo, el impuesto a la renta, aquellos que ganen pues un importe mensual a los 3.200 soles, ¿cierto? Mientras que, bien, yo no podría permitir, sobre la base de este concepto de soberanía interna, en su connotación negativa, que venga Chile, por ejemplo, y me diga, ah, no, yo quiero que ahora los peruanos pues no paguen el impuesto a la renta a partir de las ganancias de 3.200 soles mensuales, sino que quiero que lo hagan a partir de los 2.800, ¿no? Esto precisamente hace alusión al concepto de soberanía, ¿cierto? Al concepto de soberanía que es facultad esencial del Estado para la toma de sus decisiones dentro de su territorio y la exclusión de los terceros, otros estados que no tienen pues competencia para decidir sobre este espacio territorial. Bien.
Además, también encontraremos la acepción de soberanía externa. Bien, esta soberanía externa indica que no existe ninguna autoridad por encima del Estado. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Salvo que éste haya consentido que así sea. Entonces, no va a haber soberanía alguna por encima del Estado, bien, salvo que yo haya consentido, por ejemplo, imagínense que hasta ahora todavía tenemos el concepto de colonias en algunos países específicamente, bien, pero en nuestro caso, bien, como territorio peruano, Estado soberano del Perú, pues no tenemos un ente superior que se encuentre por encima de nosotros para la toma de decisiones, que ejerza precisamente esta característica esencial o este elemento constitutivo del Estado, que es el de gobierno, ¿cierto? Bien, entonces, importante también indicarles que cuando hablamos de soberanía y entendemos que este concepto pues es facultad esencial del Estado, esta no es absoluta, bien, no es absoluta. Hay posibilidad de restringir la soberanía, bien. En primer lugar, producto de la humanización, ¿no? Esto es el avance de los derechos humanos, ¿bien? Se podría restringir la soberanía en el caso de que se identifiquen de repente por ahí irregularidades contra estas declaraciones de derechos humanos reconocidas a nivel mundial. Y el segundo podría ser precisamente a raíz de la institucionalización, ¿no? Por ejemplo, cuando se establecen prohibiciones de uso de la fuerza y automáticamente ingresa a la acción del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? ¿Para qué? Para aquellos miembros adscritos también a esta organización internacional. Bien, entonces, sin embargo, ya que esta soberanía bien puede ser restringida en estos dos alcances, no podemos también afirmar que la soberanía está por encima del derecho internacional. En realidad hay una correspondencia entre ambos. ¿Qué quiere decir esto? Yo como Estado ostento soberanía y sobre la base de esta soberanía donde nadie me va a indicar qué es lo que debo hacer, yo acudo a la comunidad internacional y a través del consenso, de la voluntad de acciones, bien, de decisiones, perdón, tomamos o acordamos determinados términos que nos benefician a todos nosotros, ¿sí? Entonces estamos hablando pues de intereses, bien, procomunitarios, ¿no? Una cooperación para alcanzar dichos objetivos o estos intereses, ¿bien? Entonces no está por encima del derecho internacional, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, adelante. Doctora, buenas noches. Este, Nosotros cuando nos referimos por lo general a Estado hablamos referente a un país, ¿no? Soberano. Pero nosotros tenemos que, hay países que están conformados por estados, ¿no? Llámese Estados Unidos, México también, Estados Unidos mexicano. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un estado que conforma un país a un estado, a un país, ¿no? A un estado soberano como país? Perdón, no entendí su pregunta, no entendí. ¿Cómo, la puede repetir, por favor? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, digamos, en un estado de Estados Unidos, por ejemplo, el estado de California, el estado de Miami, al Perú, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia orgánica, no? La estructura orgánica de esos dos estados. Ah, ok, ya. Cuando nosotros hablamos de un estado federado, bien, es el que encuentra o se divide en diversos territorios, bien, porque las porciones de territorios van a tener leyes propias, ¿sí? Si bien es cierto, hay un poder federal central y este va a asumir decisiones esencialmente en materia social, en materia política, pero cada estado, para normas de su convivencia social, va a tener leyes propias, el estado federado, ¿no? Esa es la diferencia de un gobierno unitario como es el caso de Perú, ¿no? Porque aquí nosotros nos regimos por las normas que se emiten a través del Ejecutivo, que es el gobierno central, ¿no? Bueno, no las normas que aprueba el Congreso y también aquellas a razón de legislación delegada que promueve el Ejecutivo.
¿Sí? ¿Quedó claro Gustavo? ¿Gustavo? Ah, ok, perfecto. Bien, Doctora, entonces, sí, doctora, buenas noches. sí, Gladys, te escucho. Doctora, entonces, en ese caso, si hablamos de sujetos de derecho internacional público, usted lo dice bien claro, que en sus vivencias, en sus costumbres, digamos, ¿no? Todos los países o cada país es autónomo o tiene su propia soberanía. ¿Y en dónde es lo que se hace la relación internacional? ¿Solamente en los tratados? A ver, gracias por la pregunta, interesante, Gladys. Las relaciones internacionales pueden devenir en diversas formas, diversas acciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el consenso de voluntades que se origina a través de acuerdos, convenios, tratados, ¿bien? ¿En qué materias distintas como las conocemos? Hay algunas de cooperación económica, hay algunas de desarrollo social, ¿bien? De desarrollo económico, o sea, el objeto del tratado de libre comercio, gracias Juan Carlos, bien, es distinto para cada uno de los asuntos que se tratan en este consenso de voluntades. Además, también los estados pueden interactuar, bien, con la finalidad de crear organismos internacionales o también pueden interactuar con los organismos internacionales. Y a eso vamos a llegar cuando lo explique detenidamente y cuando veamos a los sujetos de derecho internacional público, específicamente las organizaciones internacionales, ¿sí? Bien, y por ahí escuchaba mucho, ya para terminar el tema de estados, porque bueno, vamos a seguir con estas clases, solamente estamos haciendo una introducción para conocerlo como sujeto de derecho internacional y entender pues que tiene esta personalidad jurídica, que tiene estos elementos constitutivos y sobre todo la soberanía que lo hace tener el papel protagónico en materia internacional, ¿bien? Cuando hablamos de independencia podemos asociarlo con el concepto de soberanía. Sin embargo, esta es la condición previa de la soberanía, ¿no? Porque la independencia resulta ser una situación de hecho, ¿no? Y la soberanía ya es más una formalización jurídica, ¿bien? Entonces, pueden ser similares, pero la independencia está relacionada a una situación de hecho y la soberanía a una formalización jurídica precisamente de esta independencia, ¿no? La soberanía de todas maneras está condicionada a la independencia. No podemos hablar de un Estado soberano si este no resulta independiente, ¿no? Y esta es una garantía jurídica de la última, ¿cierto? La independencia entonces será la garantía jurídica de la soberanía, pues se va a reconocer la soberanía a un Estado cuando surja la obligación de comportarse bien como igual, bien, como igual frente a otros estados en la comunidad internacional. Bien. Listo, entonces ya hemos desarrollado gran parte de los estados, ahora vamos a pasar con el siguiente sujeto de derecho internacional público, que son los organismos internacionales, ¿sí? ¿Cuál es la idea, la concepción que tenemos de organismos internacionales? ¿Qué son? ¿Por qué existen? ¿Qué son internacionales? ¿Qué idea tenemos de ellos? Entidades, ok, perfecto, muchas gracias, Sandy. Efectivamente, cuando hablamos de las organizaciones internacionales, hablamos también de sujetos de derecho internacional que ostentan también la personalidad jurídica que hemos estado desarrollando, ¿cierto? Pero vamos a encontrar una diferencia entre esta personalidad jurídica que tiene el Estado con la de los organismos internacionales. ¿Y esto por qué? Una estructura propia, OMS, por ejemplo, me indican por ahí. Sí, gracias. Vamos a entender entonces que primero este concepto de organización internacional surgió por el siglo XIX, ¿bien? Y eso a razón de que
de problemas que se suscitaban a nivel estatal y que no podían ser resueltos en la comunidad nacional, ¿no? Y que era necesario elevarlo precisamente a la cooperación intergubernamental. Trascendía la esfera del Estado, ¿no? Entonces, siempre han estado asociadas con el mantenimiento de la paz y el desarrollo entre estas naciones, ¿sí? Y vamos a puntualizar de repente algunas fases, bien, que dieron inicio a estas organizaciones internacionales. Bien, primero, podríamos citar precisamente el contexto de las guerras napoleónicas, Primera Guerra Mundial, donde hay un incipiente desarrollo de organizaciones internacionales para poder lograr precisamente esta anhelada coordinación económica y técnica, ¿no? Luego encontraremos que la segunda fase, bien, llegaría con la conformación de la Sociedad de Naciones en el año 1919, ¿sí? Organización que se caracterizó precisamente por ser una de corte político, ¿bien? Y la finalidad, como ustedes ya saben, recordando un poco nuestras clases de historia, era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿sí? La Sociedad de Naciones entonces se disolvió, ¿bien? Por la ausencia de su principal impulsor, que fue Estados Unidos, ¿sí? Y esto trajo consigo la desconfianza también de muchos estados en la estructura de esta organización internacional que había sido pues promovida en estos años, ¿no? Y esto posteriormente dio lugar a la aparición de la ONU concluida la Segunda Guerra Mundial, precisamente frente a todas las atrocidades que se cometieron, para mantener este equilibrio de paz y seguridad tan anhelados por la comunidad internacional, ¿sí? Dotándola de una serie de consideraciones, cimientos sólidos para que de esta manera se mantenga pues en el tiempo, ¿no? Y finalmente, podríamos hablar de una tercera fase que ya contempla la presencia de organismos internacionales especializados, ¿sí? Estos organismos internacionales especializados nacen con la necesidad de fortalecer pues diversas materias, como es el caso, por ejemplo, del sistema de seguridad colectiva a escala regional que sucedió con la OTAN, ¿bien? En algunos casos también vimos que ya una vez instituido como tal, se dieron impulsos, ¿bien?, de organizaciones internacionales para una integración en el ámbito regional, ¿no? Por ejemplo, ahí encontraremos como a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, ¿bien?, entre otras. Y también encontraremos dentro de esta fase algunos ya organismos especializados en materia económica y comercial, como es el caso de la aparición del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, entre otros, ¿bien? Bien, entonces, cuando hablamos de una organización internacional, ¿sí? Hablamos de una asociación voluntaria, pues, de estados, ¿no? Tiene una composición esencialmente interestatal, porque no le pertenecen a ningún estado, y tiene una base jurídica convencional. Convencional es que nace del acuerdo de las voluntades, ¿no? Esto es a través de su tratado constitutivo. ¿Y quiénes dan el nacimiento de estas organizaciones internacionales? Pues los estados, ¿no? Este tratado constitutivo, bien, va a consignar derechos, fines, obligaciones de la organización internacional, ¿no? Y es el instrumento jurídico válido para la creación, para el origen de esta organización internacional, ¿sí? Podríamos entonces hablar que esta subjetividad internacional resulta ser de cierta manera limitada. ¿Por qué, profesora, es limitada? Porque estas organizaciones internacionales no ostentan la cualidad de soberanía, ¿bien? Entonces, gozan de los derechos y obligaciones que únicamente se van a estipular en el tratado constitutivo. No van a poder ejercer funciones más allá de las que ahí están establecidas, ¿cierto? Bien, perfecto. Mil disculpas porque se movió, pero en la presentación está bien, no sé qué pasó aquí. Bien, y ya entrando un poquito, sí, Daniel, te escucho. Profesora, a raíz de su explicación, quería hacerle una consulta en relación, por ejemplo, si bien es cierto, la mayoría de países que conforman ¿no?, que están dentro de las Naciones Unidas o que forman parte de entidades, en este caso representativas internacionales,
hay veces en que se dan a veces ciertas normativas que van muchas veces contra la soberanía de un país, ¿no? En relación a lo que tiene establecido en su constitución, ¿no? En ese caso, ¿cómo se maneja o cuál es la forma, ¿no? De que un país puede, digamos, sin salirse, ¿no? Del marco jurídico internacional, poder subsanar esa figura, ¿no? A ver, gracias por la pregunta. Discrepo un poco porque, o discrepo totalmente porque como hemos conversado inicialmente, precisamente es el acuerdo de voluntades de los estados sobre la base de su soberanía lo que los lleva a la toma de decisiones. La creación de organizaciones internacionales y en general de los tratados, bien, siempre trae como respaldo intereses personales de cada uno de los estados. Yo no me voy a someter a cumplimiento de un tratado o a una organización internacional, a los fines de una organización internacional, si yo no tengo pleno interés para ello, ¿no? Eh, no puede ser que yo, sobre la base de mi capacidad de decisión, pueda suscribir un tratado en materia internacional sabiendo que afecta a mi legislación nacional, porque en todo caso, acto seguido lo que tendría que hacer sería adecuar mi legislación nacional si quiero ser parte de estos principios en materia internacional, ¿cierto? Y por ahí, si de repente lo dicen acerca de este famoso pacto de San José de Costa Rica, si es a eso a lo que te refieres, Daniel Sí, me profesora, en preguntó, realidad, ¿no? bueno, ¿Aló? lo ha dicho, profesora, disculpe. ¿Sí? No, ¿Me no le escucha? escuché, se escuchó sí, se escuchó entrecortado. Ah, ya, no, sí, sí, tiene razón en eso, por esa parte lo mencionaba. Ah, claro, por eso, si es que se refieren por ahí de repente al famoso Pacto de San José de Costa Rica, donde se establecen pues una serie de estipulaciones asociadas a la Convención Americana pues, sobre Derechos Humanos, bien, hablamos de derechos humanos, bien, que están orientados, bien, al respeto de la integridad, de la dignidad del ser humano, ¿cierto? Por ahí nosotros nos hemos querido, o sea, han habido siempre estas, ¿cómo decirlo?, entrevistas, opiniones, que deberíamos retirarnos de este pacto, porque el único precepto que nuestra Constitución establece para casos de pena de muerte está orientada pues a traición a la patria, ¿no? En tiempos de guerra y el terrorismo, ¿cierto? Entonces, muchas veces se ha estipulado que debería ser o debería aplicarse esta pena de muerte para otro tipo de delitos, ¿cierto? Pero precisamente fue en ese momento de suscripción en el que nosotros decidimos adherirnos a dicho pacto y por tanto, si cambiamos las estipulaciones Le pido la copia de su posteriormente a ese, certificado del RNP y me manda uno de 2018. por favor, podría apagar su micro, no sé quién está hablando. Aquí está. Señorita Judith, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Ya lo hice yo. Bien, entonces es muy sonado, muy conocido este tema, sobre todo pues cuando el Perú ha tenido una serie de delitos registrados, bien, contra la violencia contra la mujer y, eh, y los adolescentes y los niños particularmente, bien, pero nuevamente sería cambiar las reglas de juego en las que inicialmente nos suscribimos. No hay ningún problema si uno se quiere retirar de un pacto internacional, ¿no? O sea, habría que verificar de forma muy puntual también cuáles serían no solamente estas afectaciones, bien, frente a esta sanción o establecer esta sanción de pena de muerte, sino las consecuencias que tendríamos al no tener un respaldo internacional en relación a este pacto suscrito, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica. No necesariamente el costo, ¿no? Hay que chequear esto y creo que precisamente esa va a ser una de las tareas que voy a dejar acerca del análisis de uno de los tratados internacionales, esta segunda de dos que se va a presentar
de forma grupal, bien, para que puedan analizar el pacto en conjunto y ver cuáles serían las implicancias del retiro, precisamente, que no siempre devienen en sanciones económicas, también podemos hablar, pues, de sanciones, y entre comillas lo voy a decir, sanciones reputacionales, ¿cierto? Porque estamos retirándonos de un pacto que ha sido, pues, adoptado por gran parte de la comunidad internacional. Pero interesante su pregunta, y nuevamente, siempre que uno se adscribe a un tratado internacional, claro, es un determinado momento, ¿no? De repente por ahí estamos hablando del año, ay, no recuerdo qué año fue, me parece que el 90 y algo. Vamos a ver por aquí. 78. Y de hecho las condiciones han variado desde el año 78 a la fecha, ¿no? Eso también es un tema importante que hay que tener en cuenta al momento de señalar nuestro retiro, nuestras discordancias frente a diversos puntos que estableció un pacto internacional, ¿no? A ver. Merly pregunta, ¿qué cosa es el Grupo de Lima? ¿Alguien sabe lo que es? El famoso Grupo de Lima. Bien, el Grupo de Lima es una iniciativa que juntó a gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay y, por supuesto, Venezuela, bien, que tenía como finalidad principal rechazar el rechazo total de aquellos bloqueos establecidos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, ¿bien? Frente precisamente a estas negociaciones que se pueden realizar de forma democrática, y su finalidad es alcanzar una salida pacífica a la crisis que padece Venezuela, ¿cierto? Impulsando, por supuesto, elecciones libres, justas, transparentes, apoyadas con la observación internacional, ¿sí? Y además de taquito, renovaban el apoyo del presidente Juan Guaidó, que, bueno, como ustedes saben, asumió pues el poder de forma democrática, pero manteniéndose ese gobierno dictatorial, y a lo que se comprometen estos países, pues fue a trabajar a través de la estricta cooperación, ¿no?, con la comunidad internacional para lograr este objetivo de sacar a Venezuela de la crisis en la que se encuentra, ¿bien? Entonces, ¿qué diferencia hay con el retiro del Perú del Grupo de Lima? Bueno, es un apoyo del gobierno peruano que cuando se instauró este gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, a través de su canciller Béjar, se anunció pues el retiro de este y la posterior, luego, el posterior apoyo luego con este nuevo canciller, bien, Maurtúa, ¿no? Maurtúa, el nuevo canciller, o sea, fue un retiro provisional para luego regresar al apoyo, ¿bien? Luego regresar al apoyo e inclusive ofrecer al Perú como sede de las negociaciones del Grupo de Lima, ¿bien? Entonces, es una declaración, como te digo, un apoyo diplomático por parte de nuestro país, ¿bien?, que lo que quiere es apoyar y sacar a Venezuela precisamente de la crisis en la que se encuentra, ¿no? Entonces, si me preguntan por ahí si hay un tratado tras de eso, no, hay una declaración. Sí, ahora, profesora, ¿cuál es la diferencia entre tratado y declaración? A veces las excepciones nos llevan de repente a la confusión, pero encontraremos que hay algunas características muy puntuales cuando desarrollemos también el tema de tratados, pero como lo dijimos, hubo un primero retiro de este Grupo de Lima para luego volver a la incorporación luego de la asunción del nuevo canciller en nuestro país, ¿sí? ¿No sería mejor que el Grupo de Lima apoye a que Estados Unidos deje de bloquear económicamente a Venezuela y a Cuba respetando su soberanía? Ok, cuando hablamos entonces de soberanía, Katari, ¿podríamos asociar el concepto de soberanía a Venezuela en el contexto en el que se vive? ¿Qué opinan los demás?
Les preguntaba si podríamos hablar de una Venezuela soberana, bien, como lo señala su compañera Katari. A pesar de la situación en la que viven, podemos hablar de una Venezuela con soberanía. Hay una dictadura, hay independencia, sí. Recuerden que la soberanía también tiene un concepto, pues, externo, ¿no? Y es precisamente la no intrusión de los demás estados, ¿cierto? Pero aquí es un caso bastante particular si nos ponemos a analizarlo. Y de hecho, vamos a tener la posibilidad de analizarlo cuando veamos el capítulo o cuando veamos la sesión de estados, ¿no? Porque si bien es cierto, hablamos de una Venezuela que se encuentra actualmente bajo un gobierno dictatorial, sin embargo, hay una intrusión de tipo, pues, como bien lo ha dicho su compañera, un bloqueo económico por parte de otros estados, ¿cierto? Sin embargo, existe también una crisis política sostenida en el tiempo, ¿no? Con un problema esencial de la afectación de derechos humanos del sistema internacional humanitario también, que arrastra a Venezuela por muchos años, ¿sí? Entonces es un caso bastante complejo, es un caso bastante puntual para analizar y cuando veamos pues la sesión de estados lo vamos a hacer, ¿no? Eh, hay muchas vertientes, por supuesto, muchas opiniones en la doctrina sobre el caso Venezuela, ¿bien? Pero es importante entonces distinguir que el concepto de soberanía también implica la no intrusión de otros estados, ¿cierto? Independientemente de que éste se encuentre bajo un régimen dictatorial, para eso también habría que conocer si el estado de Venezuela, perdón, si el país venezolano tiene pleno reconocimiento, bien, a nivel de la comunidad internacional, ¿no? Otro elemento esencial también en el desarrollo del sujeto internacional de los estados, ¿no? Particularmente. Bien, entonces, estábamos hablando de las organizaciones internacionales, porque se nos va a acabar el tiempo ya y quiero terminar con esta sesión. Estábamos hablando de que estas organizaciones internacionales pues se crearon con fines específicos, con un propósito particular. Bien, encontraremos algunos ejemplos, como es el caso de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, perdón, la Organización Mundial de Salud, por citar algunas, ¿cierto? Y luego vamos a pasar entonces con algunos sujetos de derecho internacional público innominados, ¿ya? Tenemos entonces como uno de estos ejemplos a la Santa Sede Ciudad del Vaticano, ¿bien? Esto nace a partir de la época romana donde el Papa, ¿bien?, que era el representante precisamente de la Iglesia Católica, tuvo vicarios apostólicos que lo representaban en estas diferentes provincias en Roma, ¿bien? Las representaciones diplomáticas entonces se convirtieron en una institución permanente. Ya en la reunificación de Italia, por los años 1870, el papado pierde la mayoría de sus territorios y continúa enviando representantes diplomáticos conocidos como nuncios o internuncios, bien, y también recibiendo representantes diplomáticos, al igual que la suscripción de los tratados internacionales. Es así que años después, en 1929, se firma el Pacto de Letrán, que precisamente ratificaba en su preámbulo, bien, el reconocimiento de la Santa Sede como una institución absoluta y visible y dotada también de una soberanía en el ámbito internacional, ¿cierto? Lo reconocía como un sujeto de derecho internacional, reconociendo su propiedad, su autoridad exclusiva, la jurisdicción soberana de esta ciudad, ¿bien? Cuando hablamos de la Santa Sede Ciudad del Vaticano, entenderemos que esta ha sido creada esencialmente para servir de territorio a la Iglesia Católica, ¿sí? Reconociendo las prerrogativas que históricamente ya se habían venido afirmando en el tiempo. Entonces, la Ciudad del Vaticano es una ciudad pues pequeña. Habitan allí altos funcionarios de la Iglesia Católica, además de sus familiares, y una vez que cesan precisamente las funciones, cada uno de ellos recupera la nacionalidad que tiene, la nacionalidad de origen, ¿bien?
los servicios públicos que esta ciudad ofrece dependen esencialmente del Estado italiano, ¿sí? Luego tendremos el siguiente ejemplo de de sujetos de derecho internacional, que es, y aquí hubo un error, mil disculpas, que es la soberana de Malta, ¿sí? La soberana orden de Malta también tuvo o fue creada con los fines religiosos militares, ¿no? Se creó más o menos por los años 1040 con el objetivo de fundar un hospital, ¿no? El Hospital de Asistencia a Militares San Juan de Jerusalén, cristiano, por supuesto, cristiano católico, cristiano apostólico románico, bien. Y esto precisamente llevó a que eh, esta, esta orden soberana de Malta, bien, se constituya como una institución en defensa de la fe católica, ¿sí? La Santa Sede confirió a la orden precisamente autonomía, bien, para poder adquirir obligaciones y también exigir derechos de carácter internacional, ¿no? Particularmente y únicamente a 15 estados que la reconocen esta capacidad jurídica internacional. ¿Vean? Entonces, hay una, podríamos hablar de una personalidad jurídica dirigida, ¿no? Dirigida únicamente a estos estados que la reconocen como tal. ¿Bien? Depende, por supuesto, de la Santa Sede y también se encuentra dentro de la categoría de sujetos de derecho internacional innominados. ¿Bien? Tendremos además a los famosos beligerantes e insurrectos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ahora vamos a ver si son efectivamente los talibanes o no. ¿Bien? Vamos a ver, por ahí me citan a los talibanes, pero vamos a ver si por las características que reúne, bien, la normativa en materia internacional, podríamos hablar de si es considerado o no un movimiento insurgente. Bien, entonces, cuando hablamos de los beligerantes o insurrectos o rebeldes, bien, hablamos de aquellos grupos que controlan gran parte de un territorio del Estado, ¿sí? Y establecen una cierta organización o un dominio efectivo sobre este espacio geográfico. La beligerancia, vamos a ver si también serán las FARC. Ahora vamos a ver. La beligerancia, entonces, bien, está relacionada está relacionada esencialmente a las normas del derecho internacional de la guerra, la neutralidad y el derecho internacional humanitario. Ahora lo vamos a ver por qué. Estas suscritas a través de la Convención de Ginebra en el año 1949, y es precisamente porque estos protocolos que complementan la Convención de Ginebra, bien, que fueron suscritos años posteriores, establece las características para que un Estado sea considerado beligerante o insurrecto, ¿sí? Y estas características son precisamente que primero sea un grupo organizado y actúe bajo la dirección de un mando responsable. Segundo, que utilice símbolos distintivos de forma visible, emblemas, escudos, por ejemplo. Que el grupo ejerza sobre una parte importante del territorio del Estado un control total y efectivo que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y que además aplique las disposiciones del protocolo segundo sobre derecho internacional humanitario. ¿Sí? Es importante también indicar que cuando hablamos de estos estados insurgentes, o estos movimientos, perdón, insurgentes, hablaremos entonces de el reconocimiento que resulta esencial por parte del Estado en el que se encuentran, ¿sí? ¿Y esto por qué? Primero porque debe mantener una posición neutral. ¿Neutral en qué sentido? En que el Estado central, bien, va a quedar liberado de toda responsabilidad por los actos que se cometan en la zona dominada por estos rebeldes, ¿no? Esto a razón precisamente de lo establecido en la normativa en la normativa internacional, ¿bien?
Tendremos, por ejemplo, que el protocolo segundo, al que hace mención es la Convención de Ginebra, bien, hablará del trato humano, bien. El trato humano, por aquí voy a abrir el trato humano, aquí está. Establecer garantías fundamentales, bien, por parte de este movimiento insurgente o rebelde, con las personas que se encuentren dentro de esta organización, dentro de este estado apartado, ¿cierto? Todas las personas, por ejemplo, que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar estando privadas de libertad, tienen derecho a que se respete su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, es lo que establece este protocolo, ¿no? Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, por ejemplo, ¿no? Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones, quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar las personas que realicen atentados contra la vida, salud, integridad física, mental, el homicidio, crueles, tortura, mutilaciones, castigos colectivos, toma de rehenes, actos de terrorismo, atentados contra la dignidad personal, esclavitud, trata de esclavos, pillaje, amenazas de realizar estos actos previamente señalados, ¿no? En cuanto a grupos vulnerables, bien, se promueve también la protección a los niños a través de la educación, medidas para facilitar la reunión con sus familias, de los que se encuentran, por ejemplo, separadas, bien, que no sean reclutados en estas fuerzas o grupos armados, que no participen de las hostilidades, protección especial también para aquellos que tengan menos de 15 años para que no sean parte de estas hostilidades y que tampoco sean capturados por estos grupos armados. Y la disposición de las medidas que se pudiesen adoptar, bien, eh, por parte de los estados que han suscrito precisamente dicho convenio con sus protocolos anexos, ¿no? Para precisamente preservar la guardia entre estos niños, bien, menores de 15 años y evitar que sean parte de estas hostilidades, bien. A ver, Soledad, estoy leyendo el protocolo para que se tenga en cuenta cuáles son estos derechos que no pueden ser menoscabados. El hecho de que esté leyendo no quiere decir que no haya explicado previamente, no sé si me pudiste escuchar, pero no quiere decir que no haya explicado previamente lo que importa o lo que implica ser un grupo beligerante. No sé si los demás tengan la misma duda o de repente quieren que explique punto por punto a qué nos referimos con realizar torturas, actos de terrorismo, toma de rehenes, porque lo que estoy diciendo es señalar las prohibiciones que no deben realizar precisamente estos grupos beligerantes, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Y he leído precisamente cuáles son estas prohibiciones. No pueden realizar actos de tortura, no pueden realizar castigos colectivos. ¿A qué nos referimos con castigos colectivos, con toma de rehenes? Que no pueden ser secuestradas las personas que se encuentran en dicho territorio, que los actos de terrorismo también son condenables. A eso me refería, ¿sí? Bien, entonces, dado esto, y no nos ha alcanzado el tiempo, pero se los voy a pasar, ¿sí? Hay un videíto que yo lo estaba presentando para poder también tener algunos ejemplos de lo que es estado beligerante, ¿sí? Porque quizá cuando nosotros hablamos de un estado beligerante, lo primero que se viene a la mente es, profesora, estado beligerante, las FARC. Estado beligerante, ¿por qué? Porque tomaron una parte de la selva de Colombia y de la Amazonía de Colombia y bueno, fueron un grupo organizado en armas, bien, y por eso es considerado beligerante. Pero recordando estos requisitos que establece el protocolo de Ginebra, encontraremos que no reúne las características para ser un estado beligerante. ¿Y esto por qué? Porque precisamente también se condenaron los actos, bien, de torturas, de secuestros que realizaron estos grupos militares. No hay que confundir, no porque un grupo sea militar y tome una porción del territorio al que pertenece, el territorio del Estado, bien, no quiere decir que sea considerado como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar ahí algunos ejemplos de Movimiento de Liberación Nacional de México,
de El Salvador, ¿sí? Y excluyendo precisamente a las FARC, que fue un grupo militar bien alzado en armas, que no reúne la condición de beligerante, que no le fue otorgado este reconocimiento, y además también en el caso muy puntual y concreto, lo que pasó en el Perú, como es el caso de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que fueron precisamente movimientos terroristas, bien, estos movimientos terroristas que tampoco reúnen la condición de beligerantes, porque estos tomaron una parte, si bien es cierto, no tomaron ni siquiera estuvieron organizados dentro de un espacio geográfico del territorio nacional, sino que realizaban pues diversos actos terroristas, atentados en puntos diversos del Perú, ¿cierto? Además que, como se sabe, a través de las a través de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, bien, no se ve bien el link. A ver, voy a volver a intentar para copiarlo. Bien, a través de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, vimos la serie de atrocidades que precisamente van en contra de lo señalado en este protocolo segundo de Ginebra, ¿no? Todas las prohibiciones que ahí están establecidas fueron cometidas por estos grupos terroristas, ¿no? Entonces no podríamos tampoco hablar de un Estado beligerante, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, Katari? Sí, perdón, no te vi. Otra vez. Vamos. Sí, doctora. Buenas noches, compañeros. Realmente el curso es importante, al menos por eso es las preguntas que hacemos. De mi parte quiero que lo tome así, porque una hora queda muy, muy corta para explicar tantos eventos internacionales que están sucediendo. Por ejemplo, ahora hay una lucha por el mar Índico, ¿no? Entonces, si bien Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, entonces ahora estratégicamente quiere controlar toda esa parte del mar Índico que se ha aliado con Australia y con Inglaterra para pues conformar un control de todos los buques y las transacciones comerciales que por ahí pasen. También es importante hablar sobre la Unión Europea, ¿no? Como una organización internacional regional que también está en el marco pues, de un sujeto de derecho internacional, ¿no? Entonces, profesoras, es muy importante también, de repente en clase, nos dan algunos ejemplos, ¿no? Como lo que está haciendo en Afganistán, ¿no? Por ejemplo, se pregunta bastante sobre los talibanes. Los talibanes ya están haciendo negociaciones, por ejemplo, con el gobierno catarí para controlar el aeropuerto y de alguna manera, pues, ¿cómo suceden esas relaciones si es que no tienen el control del territorio, de la población y soberanía? Y sobre todo al retirarse Estados Unidos, los ha dejado prácticamente en el gobierno a ellos, ¿no? Entonces estas preguntas sí que van a ser siempre, profesora, y sería importante para tenerlos en consideración, no como como un fastidio, sino como un interés en el curso. Gracias. Gracias, Carlos. No lo tomo como un fastidio, sino que lo que pasa es que yo lo que estaba haciendo era leer parte de este protocolo para dejar claras las prohibiciones, ¿no? Sin embargo, la compañera me decía, no solo lea, sino explique, ¿no? Entonces, no creo que deba explicar más allá de lo que implica un acto de tortura, un acto de terrorismo, ¿no? Sí he estado explicando con casos concretos, como lo acabo de señalar, y no, para nada no me molesto, ¿no? Solamente preciso para evitar precisamente inconvenientes. Y a propósito de lo que dices que me parece sumamente importante, Carlos, nuestras clases de ahora en adelante van a ser pues 100% prácticas, porque si revisamos un poco el sílabo, hemos tenido nociones teóricas como es el caso del concepto y características del derecho internacional público, sus fuentes, sus relaciones con el derecho interno, y ya de aquí en adelante vemos un montón de temas relacionados a el Estado como sujeto de derecho internacional, organizaciones internacionales, el sistema de derecho internacional y derechos humanos. Entonces vamos a citar con una diversidad de ejemplos en materia internacional para enriquecer también los conocimientos del curso, ¿sí? No se preocupen por eso, está por sentado. Gracias, doctora, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta?
les voy a pedir por favor, que no se olviden de seguir participando en el foro porque son 4 semanas seguidas. Bien, de repente algunos creyeron que solamente era una semana y he visto participaciones ya escasas o vacías. Entonces les voy a pedir por favor que a modo grupal contesten las preguntas que se están formulando semana a semana. Precisamente la de ahora está relacionado a el tema que estamos desarrollando y es importante que, por favor, para poder interactuar también ustedes participen, ¿cierto? Ok, perfecto. Les agradezco muchísimo su participación. Bien, tengo que despedirme de ustedes lamentablemente porque tengo otra sesión. Sí es cierto, a veces la hora queda bastante corta, por lo que les voy a pedir también que podamos ingresar a la hora, bien, para poder empezar con la sesión. Tomo la sugerencia de su compañero y en realidad también la temática apoya bastante para que pueda realizarse de forma muy práctica en las siguientes sesiones, ¿sí? Entonces, que tengan ustedes una excelente noche y cualquier consulta que tengan sobre el curso, sobre los temas desarrollados en clase, también saben que tienen habilitado el canal de mensajería interna o también a través de sus delegados que apoyan bastante en esta coordinación. ¿Sí? Que tengan muy buenas noches, un excelente fin de semana. ¿Sí? Hasta luego.